Bienvenidos al servicio en línea. Los servicios traducidos salen en las plataformas sociales a las 9 de la mañana. Los invitamos al servicio de las 11 de la mañana los domingos, que es cuando son traducidos por medio de transmisores o de aparatos para el oído. Otros servicios son a las 8:15 de la mañana y 9:30, pero en esos servicios no hay traducción. Mi nombre es Magali Razo. Les invito a seguir las plataformas sociales de la First Christian Church, que es la página de Facebook, y la página web, que es fccdc.com. En First Christian Church amamos a Dios, amamos a otros y servimos al mundo. Durante el servicio tendremos la comunión para con Dios y también tendremos maneras de adorar, maneras de ofrendar en la página web, por la aplicación, en persona y por correo. Acompáñanos a adorar. He will satisfy.
Han pasado esos momentos en la vida cuando uno le pregunta a Dios por qué están pasando estas cosas. Cuando preguntamos cómo o por qué vamos a poder pasar sobre estas cosas. Hoy empezamos en el capítulo 5 de Romanos y Pablo acerca de esta parte donde no sabemos cómo es que lo vamos a hacer o cómo vamos a pasar, pero la fe en Cristo nos puede traer alegría aún en las partes más difíciles de la vida. Habla de la idea Pablo habla de la idea de un proceso donde empieza a desarrollar la perseverancia, porque en Cristo usted y yo tenemos paz con Dios. Esta idea que porque la gracia de Dios usted y yo aún en las partes más pesadas de la vida tenemos un privilegio que no nos merecemos, una parte de la gracia. El Pablo dice algo interesante en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oro porque el mensaje del día de hoy es que aún en estas partes de la vida, cuando no parece que la vida es fácil o justa, Dios está haciendo algo en nosotros, por nosotros y para su gloria. Buenos días, iglesia. El servicio de las 11 donde todo el mundo está bien descansado. Me da gusto verlos el día de hoy para continuar en la serie en Romanos, y hoy vamos a hablar acerca de la fe que vale la pena celebrar. Una fe que vale la pena celebrar. ¿Alguna vez ha visto la manera que otras personas celebran? ¿No se da cuenta que se siente uno mejor que otros? Este momento del año, este es uno de mis favoritos, porque es cuando están jugando fútbol. Si usted es fan del fútbol, nos encanta el fútbol, pero imagínese los hombres ya adultos, crecidos y todo, y se están no importa qué tan frío esté, se pintan la cara, se pintan el cuerpo sin camiseta. De cierta manera, cuando hay se pone uno a celebrar. Pero ha pensado cómo nuestros hijos celebran las celebraciones del cumpleaños. Prendemos las velas, las ponemos en un pastel, y luego le pedimos que les sirva, que les sople con su boca llena de microbios. ¿Y cómo celebramos la independencia? Igual. Con los cohetes que se tienen que enviar para arriba, no los mandan para los lados a la gente. Prende unos cohetes, pero en toda la seriedad. Para algunos de nosotros, en este lugar, la celebración es lo último que pensamos, porque la vida ha sido muy verdaderamente real últimamente. El cáncer regresa, o el funeral se termina y se siente solo completamente. El divorcio por fin se termina y se siente solo, perdió el trabajo y no sabe qué es lo que va a hacer, o ya ha arruinado las amistades, o ha batallado en las personas en las peores etapas. Pero qué tal si le dijera que por Jesús, independientemente de en qué parte de la vida esté, tenemos razones para celebrar, para alegrarnos. Señor, eres muy bueno y te agradecemos este tiempo que nos das el día de hoy. Oro
porque tú continúes va quitando las barreras que traemos en este lugar con nosotros, que continúes penetrando corazones, que cada palabra que se dice así sea para ti y de ti para tu gloria, que las palabras sean para comunicar y que pueda que esté adherido al texto. En Cristo Jesús oramos estas cosas. Amén. La semana pasada hablamos de Pablo y de la idea de que cada uno de nosotros, por nuestro pecado, somos culpables delante de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Y que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, la Biblia dice que hemos sido justificados o que hemos sido hechos justos. Y entonces Pablo empieza a cambiar la conversación ahora para el beneficio de los creyentes. Quiero ser claro. El tono de Pablo de este texto es celebrar y disfrutar. Y con eso podemos abrir la Biblia en Romanos 5. Romanos 5, empezando el versículo 1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la presencia de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre Dios, en Cristo Jesús oramos una vez más para que nos hables para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Pueden sentarse. Pablo dice que si he sido justificado por fe en Cristo Jesús, tenemos razones para estar alegres. Y esto hace sentido, ¿verdad? La verdad es que como creyentes tenemos que estar llenos de alegría en este planeta, pero por alguna manera no es así. Caminamos por esta tierra y nos sentamos así como si no tenemos alegría. El día de hoy, en nuestro texto, vamos a ver que en Jesús tenemos paz con Dios, acceso a la presencia de Dios y un futuro con Dios. Y nos trae el primer punto que dice: Dios equipa a su gente. Dios equipa a su gente no solo por las cosas buenas, no para las vacaciones, sino para los tiempos difíciles, para los tiempos de sufrimiento. Cuando la familia Cookson, no es secreto que la mamá empaca todo, porque la mamá empaca todo lo que se nos olvida a los demás. Cosas que no necesitaríamos. Si no fuera por mi esposa, no tendría ni la menor idea. O si sobreviviríamos, tendríamos bastantes cargadores, maquillaje, ligas para el cabello por días. Pero el punto en esto es que, como si mi esposa anticipara las necesidades de nuestros hijos, como si supieran las cosas que ellos las cosas que nunca pensarían ellos mismos. Dios equipa a su gente. Hay ciertas verdades que le van a hacer sobrevivir. Número 1 es estar en paz con Dios, que nuestro pasado está cubierto por la sangre de Jesucristo. El número 2 es que tenemos acceso al Padre, que Dios es con nosotros en el presente, que su Espíritu vive con nosotros.
y que ofrece gloria, que el futuro ya está asegurado. Por esto hay que alegrarnos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice que por las cosas o por paz, por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. No eso es solamente legalidad y reglas, sino la fe en Jesús, y por eso es que tenemos paz para con Dios. Quiero estar claro, no quiere decir, tener paz con Dios no quiere decir que estamos llenos de paz, de sentimientos pacíficos, o que estamos haciendo ejercicios hay sentimientos y realidades. Los sentimientos es algo que sentimos. Jesús no vino a traernos sentimientos de felicidad, vino a salvarnos de nuestro pecado, de la condenación. Si está tomando notas, estamos hablando del infierno. La realidad es más importante. Pablo dice que quiere decir que toda la hostilidad ha sido removida entre usted y Dios. ¿Y qué hostilidad, de qué hostilidad estamos hablando? ¿Qué es lo que no hemos hecho en contra de Dios? Nuestro pecado, nuestra rebelión. Todo ese conflicto ha sido resuelto. Para esto hay que alegrarnos. Por quien también tenemos entrada por la fe de esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No dice que donde vamos a estar, sino en donde estamos, confidentemente. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque tenemos acceso para con el Padre. Creciendo y viviendo en Illinois y jugando básquetbol, a lo mejor mi ídolo era Michael Jordan. En mi mente yo pensaba que yo sabía todos sus movimientos, y para mí tenía todas las tarjetas. Yo sabía que había todo lo que había que saber de Michael Jordan, pero lo cierto es que yo no lo conocía a él. Imagínense cómo es que iba a llegar a su casa llena de seguridad, con grandes puertas. Yo sabía acerca de él, pero no lo conocía a él. Y para algunos de nosotros ese es mi temor, porque no importa cuántas décadas ha jugado el papel de la iglesia, porque sabemos acerca de este Jesús, pero tal vez no conocemos a Jesús. Verdaderamente no conocemos a alguien hasta que no tienen acceso a esa persona. Y por eso es que algunos de nosotros batallamos en nuestra fe y tenemos problemas confiándole, porque es muy difícil confiar a alguien que no conocemos. Acceso, es decir, que se lo presenten. Alguien con acceso provee a alguien con acceso. Esto es lo que Jesús nos ha hecho. Pablo le llama a un privilegio que no nos merecemos, porque nos hizo ser inocentes y ahora tenemos acceso. Y la Biblia dice que somos amigos, que somos sus hijos, que somos sus propios hijos. No es algo futuro, es algo presente en donde estamos en este momento. Tim Keller dijo que la única persona que despierta a un rey a las 3 de la mañana por un vaso de agua es un hijo de un rey. Nosotros tenemos ese tipo de accesos. Mike Bird dice que es una gracia que significa que siempre tenemos un pase VIP en los pasillos del Padre Celestial. Un pase de gente muy importante. Es un privilegio. Podemos dejar cada preocupación, cada miedo, cada duda, dárselas a Dios.
porque es un Padre amoroso. No es un hombre allá enojado y esperando a darnos una lección. Nos conoce, no es así. Él nos conoce, nos ama. Y algunos de ustedes es lo que necesitan saber el día de hoy al irse de aquí. El Dios de toda creación nos ama. No es una causa, no se está dando por vencido, no es una causa perdida para con Él. Porque Pablo dice que Dios está conforme a Cristo, Dios nos va a dar la gloria. Este es el lugar en el que Jesús en Juan 17 oraba porque viéramos. Esta gloria no es solamente de no ir al infierno, sino ir a la gloria de Dios. Entrar en una relación verdadera con Jesucristo. La idea de la justificación, de estar bien con Dios, no nos quita de los problemas diarios. Porque sabemos que hasta Jesucristo lo dijo que seguiríamos teniendo problemas y habrá tentación y dolor. Aprendemos que con esto vamos a confiar en el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y aprender a confiar sus propósitos. Y podemos confiar en el proceso de Dios. Este proceso produce algo, porque también podemos alegrarnos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice aquí que podemos alegrarnos. ¿Por qué? Porque Dios está produciendo algo dentro de nosotros. Está produciendo algo en usted. Nos ayuda a madurar la perseverancia. Porque la tribulación produce paciencia. La prioridad de Dios no es quitarnos los problemas. Es para hacernos mejor como Jesús. El Evangelio no dice venga a los pies de Cristo y todos los problemas se irán y todo será resuelto. No es algo fácil que llevar y donde cuando uno llega bailando con los unicornios. Dice que nos regresa con Jesucristo cada vez. Esta persona de Robert Smith Jr. dice, cuando la fe es desnuda hasta los huesos, sin médula, sin tendones, sin músculos, sin grasa, sin cartílago, y todos nuestros apoyos y muletas se han ido, nuestra fe en Dios, que Él es bueno y todavía está en el trono, es lo único que nos mantendrá yendo. Esto de lo que hablamos es el seguir yendo por la fe, aun cuando uno piensa que no tiene nada más, porque servimos a un Dios de fe. Tenemos que saber y tener fe que Dios no nos dejará y no nos abandonará. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esto traducido quiere decir que el carácter se empieza a desarrollar. El carácter que has pasado por algunas cosas, algunas situaciones donde se está desarrollando por las cosas que ya han sucedido. No sé si usted se da cuenta, pero como tratamos las cosas últimamente, como que el carácter está pasando de ser de moda.
Cuando las cosas no funcionan como queremos que funcionen, simplemente nos deshacemos de ellas y las tiramos y agarramos nuevas. Lo hacemos con los carros, con las cosas, con los vehículos, pero el problema es que lo hacemos con las personas también. Algo que en cuanto tenemos algún tipo de tensión nos deshacemos de las personas y ya dejamos de... si la regamos o cometemos errores, vamos y nos escondemos y ya. Esto afecta también nuestra relación con Jesús también, porque tenemos miedo de que cuando cometemos un error, pues ya Él también se va de nuestras vidas, pero este no es el caso. El propósito del proceso de Dios puede ser confiado, porque esa fe es real. El Evangelio de Jesús no es un sentimiento, es una realidad. Esta persona dice que nunca supo lo que Dios tenía hasta que verdaderamente Dios era lo único que tenía. Para los que estamos aquí, no se dé por vencido, siga yendo, siga. Dios está trabajando, está probando su carácter. Estamos viviendo por una esperanza que solamente se puede dar por Jesucristo. La esperanza de una persona cristiana no es para desear, sino para saber que Dios está trabajando, que Dios es quien dice quién es y todas sus promesas son verdaderas y que un día estaremos en su presencia por toda la eternidad y no tendremos más miedo, no más tristeza o más dolor. La esperanza no es un deseo. El desear que nuestro pecado se fuera no fue un deseo solamente, sino fue algo que Dios hizo, algo que hizo Jesucristo la realidad. Versículo 5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos una esperanza que no nos merecemos, pero también es una esperanza que no nos dejará. Tenemos muchas cosas que nos dejan o que simplemente perdemos en las esperanzas. ¿Cuántas personas nos siguen en TikTok o el apellido de la familia? Muchas cosas que simplemente nos dejan. Y buscamos el optimismo, tratamos de ver las cosas positivamente, o que le demos un poquito de tiempo, que las cosas van a dejar de suceder así y luego ya no sucede. Pero Pablo dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y cada que hablamos de esta historia, cada vez pienso que muchas veces bastante subestimamos el poder que vive en nosotros. Es el mismo Espíritu que tuvo el poder de levantar a Jesucristo de la muerte. Él vive dentro de nosotros a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué caminamos en esta vida? Pablo dice que esta es una razón para tenemos que caminar con alegría, porque es más el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Las aflicciones nos llevan a otras cosas. Tenemos que tener confidencia porque solamente pueden ser desarrolladas por experiencias. Tenemos que pasar por estas cosas para llevarnos a la esperanza. Y el sufrimiento tiene este tipo de resultado donde verdaderamente buscamos a Dios y la esperanza. Dice que este entrenador de básquetbol y yo se me olvidaban las jugadas y un día dijo, Cookson, ¿te vas a acordar de esta jugada? Sí, me acuerdo. Déjate explicar que soy de Minnesota y vas a tener que mostrarme. Y esa era su cosa.
Y esto es lo que dice Pablo, aquí está la prueba, dice versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por uno justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Dónde nos encontró Dios? Lo que la Biblia no dice. Dios no nos dijo que empezáramos a hacer las cosas bien o que pusiéramos las cosas en Facebook bien o que nos vistiéramos mejor. Ahí dice que ciertamente cuando éramos débiles, cuando no teníamos nada que ofrecerle aparte de nuestra rebelión en contra de Él, Jesucristo murió por nosotros. Y si Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros mientras estábamos pecando, imagínense qué es lo que hace pensar que Dios nos va a dejar en nuestro tiempo de sufrimiento ahora. Una persona muy buena tal vez pudiera la vida por una persona buena, pero por los enemigos. Cuando Dios mostró, versículos 7, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Sin duda yo daría mi vida por mis hijas y mi esposa, eso es fácil. O un policía que serviría por años. Pero Pablo dice, que tal vez nosotros moriríamos por ese tipo de personas o por una persona justa. Pero qué tal por un terrorista que mató a su hijo. Cuando el terrorista fuese sentenciado, ¿usted tomaría el lugar para que el terrorista fuera a su casa con su propia familia? La grandiosidad de Dios muestra cuánto le costó a Él. Un precio fue pagado. Un precio fue pagado mostrando su amor incondicional, aun cuando hemos mostrado rebelión, cuando nosotros éramos quienes pusieron esos clavos y nosotros lo pusimos en esa cruz y nos vio y aún así nos dijo, te amo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo ofrece lo que Dios nos da como la seguridad de la salvación. Quiere decir que como creyentes en Cristo Jesús, cada uno de nosotros como seguidores de Cristo, no debemos temer. Y esta razón es para que nos dé alegría. Pero vivimos en un mundo antiguo donde siempre se siente como estamos esperando lo peor. Y aún así, cuando estamos esperando que pase lo mejor, estamos esperando que el siguiente zapato se caiga. Porque esperamos que ahora estamos parados en un lugar de gracia, un privilegio que no nos merecemos. Tenemos que estar alegres y tenemos que estar maravillados por la gracia de Dios y qué tan bueno Dios es bueno. Siendo hechos bien, justos delante de Cristo, quiere decir que se ha quitado todo lo que estaba de nosotros. No tenemos mancha alguna. Dios ya no se pone a viendo aún así qué tan todas las manchas que tenemos. Dios nos ve y dice que nos ama
Aún así, Él se enfoca en el amor. No es solamente porque vamos a trabajar más difícil, no es acerca de buscar una religión vacía. Es solamente la condición que Dios, Jesucristo, murió por nosotros. Esto es lo que es la gracia. Nunca estamos más cerca de Cristo que cuando nos encontramos perdidos en el santo asombroso de su amor inefable. Yo sé que estamos pasando por muchas cosas, tal vez muy difíciles para nosotros. Dios está haciendo algo en esto, aún así Dios está trabajando. La muerte de Jesucristo nos reconcilió, pero Dios no se quedó muerto. ¿Cómo es que no podemos tener alegría? Imagínense si nos estamos siendo enemigos ahora. Le prometo que Dios va a ser mucho más ahora. Y cuando el enemigo le diga a usted en el oído que usted se dé por vencido, que no vale la pena, que usted está batallando, que usted no vale la pena, que cómo Dios le iba a amar a usted después de todo lo que usted ha hecho, la respuesta es simple. Jesús ya lidió con ese desastre. Y si tienes un problema con eso, llévaselo a mi Padre. Ahora, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Regocíjese. A lo contrario que dice lo que dice el mundo, usted y yo he dado el permiso para disfrutar la relación con Jesucristo. La alegría no es acerca de lo que está pasando alrededor, sino quién vive en usted. Aún así en la dificultad, los problemas, porque la felicidad es un sentimiento, pero la alegría es algo que Dios nos ha dado. Mi oración es para que nosotros dejemos de permitir las tribulaciones que vienen en nuestra vida, definir lo que hacemos. Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La razón por la cual no necesitamos nada es porque en Jesús tenemos todo. Padre Dios, gracias por este día, por el regalo de tu Hijo, Jesucristo. Te agradezco por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros como seguidores de Cristo Jesús. Te agradezco por la esperanza. Hay muchas personas sufriendo en este lugar también, que están pasando por las cosas más difíciles, etapas más difíciles de su vida. Nuestra oración es que les des fortaleza, para que sepan que aún en las etapas más difíciles de la vida tenemos alegría, tenemos gozo. Gracias por el acceso que nos das a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Oramos también por las personas en este lugar que no tienen una fe en ti. Oro para que hoy no sea acerca de tratar de hacerlos sentir culpables. Que tu gracia infinita, que el Espíritu esté en sus corazones y que lleguen a conocerte.
que traigas la paz como a tu iglesia, a tus hijos. Ayúdanos para que las cosas principales sean siempre los principales. Ayúdanos a dejar las distracciones y las legalidades a un lado y que el enfoque sea solamente en ti. Ayúdanos a ser las personas que tú nos llamas a ser. En Cristo Jesús, en su nombre oramos. Amén. Vamos a entrar en un tiempo de oración. La comunión es el momento en que celebramos la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11:23 al 26 dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. En memoria del Señor. 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. En memoria del Señor. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciad hasta que Él venga. Amén.